Pues 9:32 de la mañana, momento de que nos envíen, de que nos llamen, de que escriban sus consultas en tiempo de consultorio de bolsa. Hoy con Juan Ignacio Marrón, fundador de Inversores Institucionales. 91-533-1851, WhatsApp, notas de voz 609-224716 y por supuesto nuestro canal de YouTube. Juan Ignacio, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal estás? Bueno, el mercado pendiente de que Wall Street vuelva, que se sume, que ayer se perdía la fiesta de la cotización, perdía los principales índices norteamericanos de Nueva York la semana pasada, 1%, Dow S&P, Nasdaq un 2%, y hoy Europa, que está cotizando en su mayoría con avances. ¿Cuál es la fotografía de los índices? Bueno, yo creo que con carácter general lo que podríamos decir es que los índices de renta variable pasan por un momento de no direccionalidad, no hay ideas claras. Los sectores o el sector que había protagonizado buena parte de las subidas el año pasado, que era el vinculado directamente con la tecnología y en este caso la inteligencia artificial, pues cada vez tiene más dudas a su alrededor y eso hace pues, que no haya una idea excesivamente clara. Se habla mucho de rotación, es verdad que se está produciendo, pero también se está produciendo un desapalancamiento, sobre todo institucional, de la renta variable americana hacia otros países, en este caso emergentes. Y eso hace pues, que evidentemente la falta de apoyo institucional en las últimas semanas se traduzca en esa falta de dirección, esa falta de una dirección clara hacia donde poner el foco. En este caso, los famosos 7.000 puntos del S&P 500 siguen actuando como resistencia y no ha sido capaz de superarlo. Y eso pues está pasando factura a la renta variable. En este escenario, uno de los activos sobre los que quería poner la mirada hoy antes de ir a las consultas, hoy quería ver ese precio del petróleo y del oro. Esas commodities que hemos estado viendo cómo se han estado moviendo. El oro perdiendo esos $5.000 con los que peleaba en la jornada de ayer, un petróleo que está pendiente de las tensiones geopolíticas, pero a nivel técnico, ¿cuál es la lectura? ¿Cómo ves al oro amarillo y al oro negro? Venga, empecemos por el negro, por el oro negro, por el petróleo. Bueno, vamos a ver. La situación que hay en el corto plazo es de una tendencia que ahora mismo es lateral. Lateral desde el momento en el que podemos hacer una secuencia creciente y decreciente de zonas de giro bajistas o alcistas respectivamente. Eso no quita para que en el medio plazo la tendencia del petróleo, estamos hablando del Brent en particular, en el medio plazo sigue siendo alcista desde que superó los 63,75 euros. Eso hace que, de momento, las perspectivas no son negativas. Sí creo que convendría tener cuidado en caso de que pierda los 61,37, por debajo de esa región, sobre todo en los mínimos, que en este caso se produjeron, a ver que lo puedo marcar, y os digo específicamente los mínimos que se produjeron en los 65,89 podría ser el límite a tener en cuenta, por debajo del cual no tendría sentido seguir manteniendo esa posición. ¿Por qué? Porque romperíamos ese movimiento lateral, esa tendencia lateral, para convertirse en una tendencia alcista. Si nos fijamos en las probabilidades, en el corto plazo estamos hablando de que no son muy favorables a las subidas en el petróleo. Estamos hablando de un 46% desde los 68,68, un 38% de probabilidad de que pueda hacerlo mejor en el medio plazo, es decir, desde los 69,49. Ahora mismo está cotizando a 67, es coherente con esta lectura que estamos haciendo. Si pasamos en este caso al oro, pues veremos que la situación es algo distinta. De hecho, es bastante distinta. ¿Por qué? Pues porque en el oro, a diferencia de lo que estábamos diciendo, de esa falta de dirección en los índices de renta variable, las circunstancias macroeconómicas, los fundamentales, incluso desde un punto de vista geopolítico, todos los factores son favorables para los metales preciosos y, por lo tanto, esa incertidumbre, aunque se ha traducido en volatilidad en las últimas semanas, hace un par de semanas veíamos aquí en este mismo consultorio cómo se había producido una caída en el oro que lo llevaba a los 4.500
dólares por onza y decíamos, oye, cuidado porque es cada vez más probable que se puedan producir subidas. Bueno, pues eso es lo que de alguna forma se ha producido. ¿Le está costando superar los 5.000? Sí, pero fijémonos en lo siguiente. La estructura de largo plazo y estructural sigue siendo perfectamente alcista, tenemos probabilidades netas que siguen siendo muy favorables a la continuación de las tendencias alcistas y además, fijémonos que en las caídas del lunes 2 de febrero estuvo cotizando en percentiles del 1%. Es decir, que comprando esos niveles hay una probabilidad del 99% de que en los próximos 250 días el precio del petróleo pueda cotizar por encima de esa cota. ¿Cómo lo calculamos? Pues a partir, en este caso, de análisis cuantitativo vinculado, es análisis técnico cuantitativo, a partir de 141 y 123 observaciones de cómo se ha comportado en el pasado el oro, en situaciones similares. Por lo tanto, bueno, pues eso es lo que podemos decir. De momento, pues la perspectiva es muy positiva. Y lo mismo también en el corto plazo. Estamos hablando de tendencias alcistas tanto en el corto como en el medio y por lo tanto, pues siempre que no pierda los 4.710, vámoslo como referencia de más corto plazo, pues en principio seguiríamos siendo positivos en el metal amarillo. Vale, vamos con consultas al teléfono. Muy buenos días, Carmen. Buenos días. Díganos. Buenos días. Sí, le escuchamos, cuéntenos. Sí, quería preguntarle al analista, a don Juan Antonio, por Fluidra. ¿Dónde considera él que estaría un buen punto de entrada para ella? Y también por Farmamar, que la tengo con algunas ganancias, no demasiadas, y no sé dónde no debo seguir en ella para no entrar en pérdidas. A ver si me da también un punto donde que no debería perder. Vale, se lo decimos. Gracias, Carmen. Juan Ignacio, que no Juan Antonio. Juan Ignacio, venga. Nada, venga, muy bien. Es lo que tienen los nombres compuestos. Creo que ha dicho Fluidra, ¿verdad? El primero de ellos. Fluidra, sí, un punto de entrada, y Farmamar, que tiene ligeras ganancias. Bueno, en el largo plazo empezamos por Fluidra. Vamos a hacer, como siempre, la visión de largo plazo estructural y luego de corto y medio plazo, dando puntos de referencia de los que determinarían el final de las tendencias que hay ahora mismo. Por supuesto, pues siendo totalmente específicos en cuanto a la tendencia que tiene en este momento y las probabilidades asociadas. Vamos a ver. Fluidra en el largo plazo lo que vemos es que tiene una tendencia que es alcista. Ahora mismo está dentro de un proceso correctivo desde que cae por debajo de 25,62 en ese largo plazo. Si pudiera caer hasta la región de los 22,98, ahí es donde se podría formar el siguiente punto de inflexión, es decir, en ese zigzag que van marcando las series históricas, ese sería el siguiente punto de inflexión a partir del cual esperaríamos que se pudiera producir una continuación de la tendencia alcista. Es lo que nos está marcando ahora mismo este análisis objetivo de la tendencia, un análisis técnico objetivo. Fijaros cómo en las probabilidades asociadas para el próximo año están hablando de un 69% de continuación de las subidas por encima incluso de los 25,62. Por lo tanto, en principio, la perspectiva es positiva siempre y cuando no pierda los 22,47 euros. Si entramos en el corto plazo, estamos acercándonos a un momento en el que podría ser interesante el tomar alguna posición. ¿Por qué? Pues porque tenemos una tendencia que tanto en el medio como en el corto plazo sigue siendo alcista, está dentro de los retrocesos alcistas de Fibonacci, por lo tanto, una región en la que podríamos esperar que hubiera algún tipo de reacción por parte de los operadores y además en 25,04 es donde podría llegar incluso a formarse ese siguiente punto de inflexión. Ese punto supondría un posible suelo a partir del cual pudiera continuar la tendencia alcista. Nivel que no podemos perder si tuviéramos una entrada en estos niveles, 25,04, 24,29 sería el punto a partir del cual, por debajo de esos niveles, pues dejaría de tener sentido tomar posiciones alcistas en una compañía como Fluidra porque perdería la tendencia alcista de largo plazo. Pasamos a Farmamar, que era el segundo de los activos que estaba preguntando Carmen. Que lo tenía con ganancias, sí. Lo tenía con ganancias. Bueno, vamos a ver, en el largo plazo en la estructural aquí ha entrado en una situación un poquito más complicada. ¿Por qué? Pues porque aunque a nivel estructural la tendencia sigue siendo alcista, en el largo plazo ha perdido un nivel que era importante, que eran los 77,35. Y esto hace pues, que ya pasemos a tener una tendencia bajista. En este caso lo que tenemos son unas probabilidades con dos observaciones en el largo plazo, por lo tanto no podemos darle ningún tipo de fiabilidad y por lo tanto ni siquiera lo voy a mencionar.
Pasemos al corto plazo para identificar a partir de aquí la situación más concreta que nos podemos encontrar. Fijémonos cómo la tendencia en el corto plazo, dentro de esas correcciones que le había llevado a perder la tendencia alcista de largo plazo, ya se ha estabilizado y ha pasado de corto a lateral y de lateral a tendencia alcista. Estoy hablando del corto plazo. En el medio plazo sigue presentando una tendencia lateral. ¿Cuándo se rompe la tendencia lateral para convertirse en alcista? En Farmamar, cuando supere 82,38. Es ese punto a partir del cual ya podríamos salir y convertirse en una tendencia alcista. Vamos a ver, en el corto plazo, ¿cuál es el punto a partir del cual no podemos seguir manteniendo la posición porque pasaría a convertirse en una tendencia bajista? 73,05. A partir de ese nivel ya no debería mantenerse. ¿Qué nos dice la probabilidad? Las probabilidades basadas en 37 observaciones, a partir de los 76,53, nivel donde prácticamente está cotizando ahora mismo, nos dice que hay una probabilidad de que en el próximo mes, en las próximas 30 sesiones, 20 sesiones efectivas, 30 días naturales, nos encontremos con que se produzca una subida, que cotice por encima de 76,53 en una 55,6%. Como veis, unas probabilidades no demasiado elevadas, pero bueno, que conviene en todo caso tener. Vamos con consultas y dice Alberto Sevilla Álvarez. Buenos días, llevo Acerinox y Arcelor con un 8% de ganancias. ¿Qué objetivos le ve el analista? Bueno, hablar de objetivos en general, a mí personalmente me cuesta mucho por una razón, porque como me baso en un análisis puramente objetivo, pues es difícil anticipar el futuro. No solo es difícil, sino literalmente imposible, incluso utilizando el análisis técnico. Con lo cual, prefiero basarme en probabilidades y si las probabilidades son favorables o no para seguir manteniendo las posiciones. Veamos, en el caso de Acerinox, tenemos una situación de una tendencia claramente alcista, tanto de largo plazo como estructural, mientras no pierda, estamos hablando de 8,78 en el largo plazo, seguiría siendo alcista, por lo tanto no tiene mayor problema. Es verdad que en el corto y medio plazo la situación también es muy favorable, alcista, pero con unas probabilidades que no son tan favorables. Estamos hablando de 37, 54 observaciones respectivamente, con probabilidades entre el 48 y el 43% de que siga aumentando o subiendo por encima de los 12 en particular, lo digo aquí, 12,90. Está literalmente un poquito por encima, en 13,20, eso es positivo, pero cuidado porque las probabilidades en este caso no son especialmente favorables. Nivel que tenemos que vigilar en Acerinox, perder 12,26 supondría el final de la tendencia alcista. Claramente, pues podemos ver que tenemos ahora mismo una secuencia que es creciente, pero como pierda esa referencia, simplemente dejaría de serlo y por lo tanto pasaríamos a una tendencia bajista. El análisis de la tendencia puramente objetivo a partir de estos indicadores, por lo que nos dice es que ese es el nivel en el que sí o sí pues deberíamos dejar de mantener esa posición. Si nos pasamos a Arcelor, que creo que era la segunda compañía que estaba... Eso es, pues vamos a ver. En el largo plazo y en el estructural, Arcelor tiene una tendencia muy, muy alcista. Mientras no pierda además los 21,18, seguiría siendo alcista en el largo plazo, con lo cual es muy positivo. 77 observaciones de largo plazo nos indican que en el próximo año, con una probabilidad del 67%, podría seguir haciéndolo incluso mejor y por encima de los niveles actuales. Si pasamos al corto plazo para tener referencias pues eso, más próximas, en el precio veremos que la tendencia sigue siendo alcista, también en el medio. Por lo tanto, eso es muy positivo. Aquí las probabilidades ya empiezan a ser pues, menos favorables. Estamos hablando de un 54,8% de que se mantenga en el próximo mes por encima de los 50,51. Ahora mismo está en 52,74. Está bien. No está rompiendo en ningún caso ningún tipo de estructura porque, fijémonos, tendría que caer por debajo de 31,62. Algo, francamente, no solo improbable, sino que en base a las probabilidades y las distribuciones de probabilidad que estamos mostrando en pantalla, pues simplemente es algo que no sucedería en el próximo mes. En todo caso, pues lo tenemos que tener en cuenta. Ese es el punto a partir del cual dejaría de tener sentido mantener la posición en un activo como este. Mientras tanto, pues es muy positivo.
Bueno, pues una consulta que también respondía Franco Isguizot. Vamos con más consultas y te preguntan, dice, buenos días, Capital, quería preguntar al analista por estas dos compañías. Quiero quitarme una de ellas, pero de ambas dicen que tiene un alto futuro. Ambas las tengo con pérdidas. En el Nasdaq, el ticker Q de queso, U, B y T. Quantum Computing. Y también LAES, LAES, en el Nasdaq, que es SEALS. ¿Qué te parece? Bueno, Quantum Computing es uno de los sectores que previsiblemente lo podrán hacer muy bien, de los más disruptores que hay ahora mismo. Seguimos estando ahora mismo en una situación donde lo que hay es pura incertidumbre, muchas promesas a futuro, pero que realmente no se sabe todavía si se van a materializar. Desde el punto de vista del largo plazo, la tendencia es alcista. Tenemos muy pocas observaciones, son 7 observaciones, pero en este caso con una probabilidad del 57,5 favorable a que pueda mantenerse por encima de los 8,46, que es la última zona de giro alcista, y por lo tanto que pueda seguir haciéndolo bien. ¿Eso sería positivo? Sí, en principio es positivo. Nivel que no puede perder, 4,60. A partir de ahí, en el largo plazo, deja de tener sentido mantener la posición. En el corto lo que vemos es pues una situación un poquito más complicada, con una tendencia de medio plazo bajista y con una tendencia también de corto plazo bajista. Tiene que superar 12,45 para que la tendencia de corto plazo pase a convertirse en una tendencia alcista. Mientras tanto, pues lo que tenemos es como único elemento que nos podría hacer pensar en mantener la posición es que ahora mismo hay 80 observaciones con una probabilidad del 57, 33 observaciones con una probabilidad del 64 de que pueda cotizar en el próximo por encima de los 8,40. Eso es algo positivo, pero en todo caso seguimos estando dentro de la tendencia bajista, por lo tanto, pues no es el mejor activo para mantener en cartera. En el caso de la segunda compañía, vamos a ver. SEALS. Venga, muy bien. Vamos a ver que carga la información. Y con esto en el Nasdaq. Eso es. Bueno, pues en el largo plazo lo que vemos es una tendencia lateral. A nivel estructural no hay histórico suficiente para poder analizarlo, por lo tanto nos centramos en el lateral. En este lateral viene determinado por dos niveles. Por un lado está 8,52, nivel superior que tendría que superar para convertirse en una tendencia alcista, pero cuidado porque como pierda los 2,83 podría convertirse en una tendencia bajista. Por lo tanto, esta última referencia es la que habría que tener en cuenta en el largo plazo para determinar si merece la pena o no mantenerla. En el corto, pues simplemente es que estamos cotizando muy próximos a los niveles que no podemos perder. Estamos hablando de una tendencia alcista de corto plazo, siempre que se mantenga por encima de 3,76, ahora mismo está en 3,85. Está muy al límite, ha llegado incluso a perforarlo puntualmente, aunque se ha vuelto a recuperar. Esto pues no es una buena indicación y bueno, pues yo desde luego el stop me lo pondría en esos niveles. Si queremos darle un poquito más de margen, lo llevaría hasta los 3,29, donde se encuentra el final del lateral de medio plazo y que haría que se convirtiera en una tendencia también bajista y por lo tanto pues mucho cuidado con mantenerlo. Vamos con una llamada. Patricio, muy buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar al analista por dos valores. Uno es Nagarro, NA9N es el ticker. Disculpe, NA. NA9N. Vale, perfecto. ¿Qué más? Vale, y el otro sería IONQ, de computación cuántica, IONQ, para ver, a corto y medio plazo, o medio y largo plazo, perdón, cómo iría. Vale, sí. Vamos con ello. Acabamos de ver Qubit, que es Quantum Computing, que es muy parecido en este caso a IonQ, lo vamos a analizar también, pero veremos que probablemente pues, tiene una disposición bastante similar. En el caso de Nagarro, pues lo que tenemos es una tendencia lateral en el largo plazo a nivel estructural. No tenemos información suficiente. Lo que le diría al oyente es que tenga cuidado en caso de que pierda en el largo plazo, pensando en posiciones a largo plazo, que pierda 43,82. Por el contrario, si superase 79,18, estos son los dos límites que determinan el rango lateral dentro del que se está moviendo, la tendencia lateral, pues supondría la superación de 79,18, la posibilidad de alcanzar niveles superiores y una tendencia pues, alcista a largo plazo. Las probabilidades no son nada favorables en el largo plazo a que lo haga bien. En cambio, en el corto, lo que vemos es que las
en el corto y el medio plazo las tendencias son bajistas. Además, pues se ve claramente cómo desde que pierde los retrocesos alcistas de Fibonacci, decimos siempre en estos consultorios que hace que se amplíe, se incremente mucho la probabilidad de alcanzar la zona de giro alcista anterior, en ese caso estaba en 63,93, lo pierde y eso hace que pasemos, por lo tanto, a una tendencia bajista tanto de medio como de corto plazo. En este caso, lo único que tenemos favorable es probabilidades del 57,1% con 59 observaciones de que lo haga mejor en el próximo mes por encima de 60-68, ahora está en 58, por lo tanto, entrar en una posición como esta supondría que la probabilidad de que en el próximo mes pueda situarse por encima de la cotización actual, estamos hablando de un 82%. Por otro lado, si nos centramos ya en la segunda de las compañías, IonQ, pues vamos a ver cómo en este caso pues la disposición es muy parecida a la de Quantum Computing. Tenemos una tendencia alcista de largo plazo, también en este caso estructural. Cuidado con perder los 18,53. Ha perdido los retrocesos alcistas de Fibonacci. Esto no es especialmente positivo. Hace que sea más probable que se pueda producir una caída hasta ese nivel que estábamos diciendo, 18,53, y eso invalidaría la continuación de la tendencia alcista de largo plazo. Las probabilidades con 9 observaciones, muy poquitas, es un 37% alcista. En el corto y en el medio plazo, tendencias bajistas en ambos casos. En este caso, con 69 observaciones, vemos cómo hay una probabilidad del 57% de que pueda hacerlo mejor, cotizar por encima de 31,13 en el próximo mes, pero en todo caso seguimos dentro de una tendencia bajista. Necesitamos que supere 51,38 a partir de este nivel, pasaría a una tendencia alcista. Si quiere tomar posiciones, yo intentaría ponerme un stop por debajo de los mínimos, los últimos mínimos que ha hecho. En este caso estaría en 29,99, justo los $30, por debajo de los cuales pues yo desde luego no mantendría la posición. Vamos con una nota de voz. Buenos días. Llamo desde Bilbao y quisiera preguntar por las acciones de Acciona. Las tengo compradas a 200 y la verdad es que después bajaron bastante y ahora la tengo todavía con pérdidas. ¿Cree que es mejor mantenerlas o venderlas? Gracias. Muy bien. Bueno, pues Acciona, vamos a ver. El problema de responder a si es mejor mantener o vender depende del horizonte temporal en el que estemos hablando. Vamos a empezar por el largo plazo, donde vemos que, como vemos, pues en este caso, la respuesta sería conviene mantener. ¿Qué es lo que le sucede al oyente? Simplemente que ha comprado unos máximos. Vemos cómo hay una zona de giro bajista de largo plazo y estructural en 199,20 y esto hace pues, que efectivamente, pues desde que se pierde estos niveles, pues esté incurriendo unas pequeñas, no demasiado elevadas pérdidas. ¿Qué nos dicen las probabilidades? Pues dentro de que estamos en una tendencia de largo plazo estructural fuerte, tenemos 134 observaciones, 117 por otro lado, con probabilidades entre el 69 y el 71% de que el precio de Acciona, la cotización, en el próximo año, en las próximas 250 sesiones, se sitúe por encima de 199,20. Es decir, desde este punto de vista, lo que tendría sentido es mantener la posición pensando en ese largo plazo, en el próximo año. ¿Qué ocurre si nos centramos en el corto y en el medio plazo? Bueno, pues veremos que estamos dentro de un lateral. ¿Por qué? Pues porque, como vemos, tenemos esa concatenación, esa secuencia decreciente de zonas de giro bajistas y una secuencia creciente de zonas de giro alcistas. ¿Cuándo rompería y se convertiría en una tendencia alcista? Bueno, cuando supere 196,7 o 197,2, dependiendo si estamos hablando de tendencia de corto plazo o de medio plazo. ¿Cómo son las probabilidades? 63% de probabilidad de que en el próximo mes pueda situarse por encima de 188,4, por lo tanto, de nuevo vuelve a ser favorable. 9 observaciones, muy poquitas, con una probabilidad del 57% de que cotice por encima de 175,5 en el siguiente mes, por encima de este nivel. De momento se está cumpliendo y parece que podría incluso llegar a perforar los 197. Ojalá eso se produzca, pues sería muy bueno para el oyente. Vale, vamos con dos consultas seguidas. Martínez Q4RW pregunta si puedes analizar MP Materials. Está dentro con un precio de $61. Y a ver, ahora después vamos con otra. Venga.
Bueno, a largo plazo y estructural, las probabilidades o con una única observación imposible analizarlo, pero sí podemos hablar de una tendencia que es alcista en el largo plazo desde que rompe al alza, supera los 20,58. Eso se produce en el mes de septiembre del 2024. Desde entonces, pues bueno, pues ha tenido una subida importante. Ahora simplemente pues ha tenido una corrección desde que activa y por lo tanto empieza a cotizar por debajo de 91,75, última zona de giro bajista de largo plazo, provoca una corrección que le lleva hasta los niveles alcistas de Fibonacci, por lo tanto un nivel donde previsiblemente se podría esperar algún tipo de reacción. Parece que se está produciendo esa reacción y además se identifica una zona de giro alcista en 55,16. De momento cotiza ligeramente por encima, está simplemente moviéndose de forma lateral. ¿Eso es positivo? De momento sí. Podríamos esperar que incluso pudiera producirse nuevas subidas. Ahora bien, no parece que tenga demasiada fuerza en el largo plazo, ya que podría pasar a tener una tendencia lateral próximamente por donde se encuentra la zona de giro bajista potencial. En el corto y medio plazo. Medio plazo, pues también tendencia lateral, mientras que en el corto, aquí ya, desde que supera los 65,05, pasamos a tener una secuencia que pasa a ser alcista, creciente. Por lo tanto, situación en la que se encuentra ahora mismo. Retrocesos alcistas de Fibonacci. Identificación de una zona de giro alcista en 57,45. También es positivo. ¿Qué es lo menos positivo? Terminamos, Juan Ignacio. Venga, pues lo siento, no nos ha dado tiempo a terminar el análisis. Bueno. Nada, que tenemos que terminar. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Feliz jornada y hasta la próxima. Hasta pronto.